Sí, ajá. Yesterday I lost the battle, trying at all costs, oh, to keep you, baby. Oh, to keep you, baby. Do-do-do. Now I hurt so bad. All I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Love me, hold me, need me, like the way you used to do when it was just me and you. Don't go, I need you, I'll never mislead you. Give this love another chance. Take my hand and let me have this dance. No piensan en uno, pero bueno. Sí. No grito. Ya le tenemos canción y todo al Teo. Se va a enojar más de lo que mantiene. Esa y soledad cada momento, porque no estás aquí. Porque me abandonaste. Without you, baby. Dejándome en la vida. Oh, without you, baby. My life used to be in blue. Now it's mostly filled with gloom. Muy pocas veces tenemos la posibilidad de conocer la historia de algunas de las marcas que tenemos de motos en Colombia. De pronto vemos por ahí en internet, de pronto tenemos como la posibilidad de escuchar algo, de ver algo por ahí en libros o revistas, pero muy pocas veces podemos venir de primera mano. De primera mano, porque es que nos ha tocado, o sea, esto es icónico. Sí. Es icónico sí. Porque es una empresa que es parte de la historia del italiana. Motociclismo y del motociclismo mundial también. De pronto desconocida para muchos, Benelli es una marca que lleva un poco en Colombia, pero es una marca que está desde 1911 y empezó aquí. Esta fue la fábrica inicial. En donde estamos hoy, en la fábrica inicial, y que está hoy convertida en el Museo de Benelli. Y vinimos a mostrarles a ustedes el pasado de piezas de la historia. Piezas de la historia, no solo de Benelli, sino del motociclismo. Aquí vamos a ver tecnologías. Este man es una pieza de la historia. Es una pieza de la historia, sí. Ya tiene sus añitos también. Sí, me pagan por estar aquí. Es una reliquia, es una reliquia. Gracias por venir. Espero disfruten este mausoleo de aportes importantes a la tecnología. No, pues que yo acabo de ver ya esta moto y ya... ¿Ya la querés para tu casa? Sí, la necesito para la sala de mi casa. Sí, aquí hay unos aportes importantes en la industria del motociclismo, o sea que uno cree que se las sabe todas, pero estos manes vienen hace mucho rato sabiéndoselas. Sí. Haciendo propuestas. Así que entremos. Esta es la moto que nos prestaban para rodar. ¿Para qué? No, para rodar. Ah. Corte esta vaina ya. No, corte ya. No, corte. Edgar, gran hijo de puta, graba los que vinieron fue a rodar. Bueno, estamos aquí en el Museo de Benelli, una invitación muy bacana que nos hizo la gente de Benelli aquí en Pesaro a conocer un poquitico de la historia del pasado de Benelli, para ir mañana al centro de diseño de Benelli y conocer el presente y el futuro de Benelli. Aquí vamos a ver un poquitico de la historia. Un poquitico no, vamos a ver toda la historia de Benelli. Y toda la evolución que tuvo el motociclismo, principalmente en Italia. Italia es reconocido por una de las mejores marcas de motos del mundo y por ser uno de los centros en donde había más marcas al principio de los 90s, sí, más o menos. Y Pesaro es la casa de Benelli. Aquí pues, en esta parte de Italia solo existía una marca y es Benelli, y les vamos a mostrar un poquitico de esa evolución del motociclismo. Hay unos datos bastante interesantes, y era que en 1911, cuando empezó Benelli, en Pesaro había más o menos 30.000 personas vivían aquí, sí, en la ciudad, y de los 13.000 personas vivían aquí, y de los cuales 1.000 trabajaban en Benelli. Bueno, me perdí la traducción. Entonces, en Benelli era una de las entradas económicas más importantes de la ciudad. Porque antes era un pueblo solo de pescadores. Es correcto. Sí. Y otro de los datos interesantes es que cuando empezó la compañía, empezaron produciendo 25 motos al día. Que eso, pues, me parece, para esa época de 1911, me parece un montón.
Y ahora producen- Dos de los hermanos trabajaron en Fiat. Allá pues eran personas demasiado inteligentes y eran unos ingenieros muy inteligentes y digamos que ahí aprendieron el tema como de la manufactura, de la producción y con eso empezaron la compañía. Hoy en día la fábrica está haciendo aproximadamente 1000 unidades al día. diarias, entonces ya se imaginarán los números al año. Cuando entras aquí al museo de Benelli, empezaron con lo primero que te reciben es un poquitico de la historia deportiva de Benelli. Todos los triunfos, los campeonatos mundiales que tuvo, todo está en esta pared de acá. Pilotos como Mike Hailwood, ahí, en la Benelli 350, victorias en el TT de la isla de Man, Jarno Saarinen, aquí Jarno Saarinen contra Giacomo Agostini. Entonces acá está como la historia deportiva de Benelli y todos los triunfos que tiene. Tiene campeonatos mundiales, tiene victorias en la isla de Man, tiene victorias en el campeonato italiano, tiene muchas historias y muchos triunfos a lo largo de su carrera en el que estuvo centrada en el motociclismo deportivo. Incluso por aquí, el papá de Valentino Rossi y Valentino Rossi. Valentino Rossi nunca corrió para Benelli, pero Paolo sí, y aquí están algunos de los cascos con los que se corrían en la época. Me muero de miedo pues, de ponerme un casco así en este momento. Ese de cuerito es el bueno. Ese es el bueno, ese es el cómodo, ese es el cómodo. Entonces, Sesgar, síguenos que les vamos a mostrar algo de la historia de Benelli. Los motores más sencillos de fabricar en un principio eran los motores 2 tiempos, eran mucho más fáciles, eran menos complicados, entonces muchas de la historia de Benelli empiezan con estos motores 2 tiempos, algunos de cilindradas tan grandes como 300 centímetros cúbicos. Pero entonces hay que aclarar que en estas instalaciones donde estamos, primero fue la fábrica Molaroni. Benelli estaba en otra locación Sí. y ellos luego se vinieron para acá. Y se fusionaron como una sola marca. Molaroni hacía motores grandes de Sí. 300 y creo que 500 centímetros cúbicos y Benelli solo hacía 125. 125 centímetros cúbicos. Entonces se ahí fusionaron. unieron como tecnologías. Sí, y entonces aquí es donde vemos algunas de las motos, motores 125 o 147 centímetros cúbicos, motores 2 tiempos. Ahora vamos a hablar un poquitico de todas estas tecnologías y todas estas cosas raras que vemos, por ejemplo, en este caso, 3 cambios, o la palanca de cambios aquí en la mano, y este era el acelerador, es decir, la moto no aceleraba de acá, sino que aceleraba de acá. Entonces de acá tenías shock, tenías acelerador, al otro lado tenías el avance de chispa, es decir, acá tenías el avance de chispa. Es bastante complicado, era un poquitico complicado pues como manejar en ese caso. Y también ya podemos ver acá la evolución del motor de 4 tiempos. En este caso aquí vemos cómo funciona el sistema, pues ahorita les vamos a mostrar un motor en donde el árbol de levas funciona a través de engranajes y no de cadenilla. Continuamos con los motores 4 tiempos, 175 centímetros cúbicos. Por acá estamos hablando de años de 1920, 1930, por acá 1930, por acá 1932, por acá. Aquí vemos una Benelli. Venga, les muestro algo aquí. Es el sistema de la caja. Aquí está. Los cambios son en la mano. Vean un poquitico, pues como el motor era muy pequeño, también manejado, pues el árbol de levas todavía manejado a través de piñonería. Y no de cadenilla. Esto es el acelerador y esto es el choke. Aquí vemos en donde la palanca de cambios ya no está aquí montada en el tanque, sino que está montada por aquí un poquitico más atrás. El motor sigue siendo el mismo, 172, 173 centímetros cúbicos, también con árbol de levas en culata. Ahorita les voy a mostrar algo bien particular de este motor, allí más adelante. Aquí ya teníamos acelerador en el puño. Ya se volvía de pronto un poquitico más fácil de manejarme, o todavía no. Eso es para apretar. Este es el ajuste de las cunas. Entonces, a medida que se vayan gastando con las vanidades, podíamos ajustar las cunas sin necesidad de herramienta, únicamente apretando. Vemos por aquí, continuamos en 1934. Todo de pronto como muy similar a lo que veníamos viendo, pero ya aquí tenemos una transmisión normal, es decir, los cambios ya no son en la mano.
aquí ya pasamos de motores un poquitico más, de motores, digámoslo, pequeños, que eran 220 centímetros cúbicos, 215 centímetros cúbicos, 4 tiempos, a motores de 500 centímetros cúbicos. No sé si Edgar alcanza a mostrar eso allí, que pronto tenemos un poquitico más de luz. Y aquí empezamos a ver una diferencia entre los colores de las motos. Las rojas eran sport, las negras eran turismo. Las motos rojas eran destinadas más o menos como a la competición, las motos deportivas, y las negras eran las motos de turismo. Aquí podemos ver 220 Sport, 500 Turismo, 250 Sport. Y aquí ya cambiaron los motores porque ya no venían con el reservorio del aceite separado, sino que ya venía incorporado en el motor. Ya era un motor de cárter húmedo. Aquí que tenemos un poquitico de luz, Edgar, quiero que mostres esta parte acá de cómo el resorte de las válvulas estaba por fuera del motor. No estaba metido dentro de la culata, sino que este era el resorte que se encargaba de tener abierta la válvula, y pues acá el árbol de levas era el que le encargaba de cerrarlo. El árbol de levas se encarga de cerrarlo y el resorte se encargaba de devolverla. Todavía continuamos con el motor trabajado a través de piñonería. Caja otra vez vuelve a la mano. Los motores de Benelli funcionaban a través el árbol de levas funcionaba a través de piñonería y no de cadenilla como estamos acostumbrados a verlo en la mayoría de las motos. Entonces acá podemos ver cómo el motor a través de piñonería hacía funcionar el árbol de levas, y aquí podemos ver el accionamiento de la leva. Ahí está. Entonces el árbol de levas o la leva esta se encarga de cerrarlo y el resorte se encarga de volverlo a abrir. Vamos a voltear el motor un poquitico aquí y aquí vemos el funcionamiento del motor. Aquí vemos el funcionamiento de los árboles de levas. Entonces aquí está en escape, admisión. Aquí está. Y este motor lo vamos a ver ahorita en una moto montado. Es el primer motor supercargado producido por Benelli, el cual solo se produjeron 3 motos, y arriba hay una armada completa. Esto lo dijeron así que era ilegal y no lo pudieron producir más. 250 centímetros cúbicos de 1939 con 50 caballos y 220 kilómetros por hora de velocidad final. Aquí, en 1940, estos manes cambian un poquitico el sistema de distribución, llamémoslo así, el del sistema de los árboles de levas, los cambian un poquitico, y ya, como podemos ver acá, es un motor que no es como central. ¿Qué quiere decir? Que el árbol de levas era funcionado a través de botadores, de varillas, y estaba a un lado. Es decir, el árbol de levas está a un lado y el cilindro está allá al otro lado. Eso es difícil de ver un poquitico, pues, pero así funciona este sistema de distribución de este motor de la 500 BLC de 1940. Esta es la parte de la guerra que le tocó como a Benelli, donde ya pasaron a producir una cantidad de productos y vehículos diseñados específicamente para las Fuerzas Armadas durante las guerras mundiales. Allá hay una foto de como en 1930 y algo, con todos esos vehículos producidos, que son estos, principalmente para la guerra. Entonces aquí hay la mototriciclo M36, la 500 Militare. Aquí hay la BLM Biposto, que tiene unas agarraderitas muy particulares para el parrillero. 500 BLM y 250 Militare. Esto es como lo que vemos en la primera ala del Museo de Benelli, un poquitico de la historia, como de la evolución, pero entonces hubo un momento en la historia en el que a Benelli le dio por hacer carros. No, uno de los hermanos fue el que sacó Motoví. Pero fue porque no quería quedarse con la parte de Benelli en donde estaban construyendo carros. Entonces me volví a perder la información, porque es que... Ahorita más adelante, cuando entremos a otra parte del museo, vamos a ver los carros. Pero entonces Motoví fue uno de los hermanos que dijo, yo no quiero estar metido en la parte de carros. Okay. Y creó Motoví. Entonces aquí, por ejemplo, vemos uno de los motores más bonitos que yo haya visto en mi vida, y es el Motoví de 200 centímetros cúbicos.
incluso una de las motos más bonitas que yo diría para mí es esta, que es la Catria Sport, motor 175 centímetros cúbicos, 4 tiempos. Me parece muy bonita la forma del tanque, muy bonita la forma del motor, muy bonitos los colores, la pintura, el asiento, todo me parece espectacular. Trataban de capitalizar en el éxito que tuvieron las Lambrettas, las Vespas en ese caso, que era esto. En la scooter, pero no fue exitosa. Esta sí. Porque era muy con costosa. ese motor de allá. Porque era muy costosa. Tenía ese motor de allá que era muy grande, muy pesado. Y entonces aquí ya hicieron un motor de 75 centímetros cúbicos, 4 tiempos. Y aquí sí fueron muchísimo más exitosos en este segmento. Continuamos con todos estos. Nuevamente, estos manes se quedaron que los rojos eran las motos Sport. Está la Sprite 200, Imperial Sport, Imperial Iluso y la Sport. Acá, Motobi empezó a hacer motos para los niños, para bambinos o personas muy pequeñas. Aquí tenemos un motor de 49 centímetros cúbicos, 2 tiempos, diminuta, espectacular, muy bonito, siempre conservando como ese estilo de motor como redondo y ese estilo como de tanques y el estilo de color. Continuando con el mismo motor exitoso de 49 centímetros cúbicos, 2 tiempos, miren y verán las diferencias. Es que, por ejemplo, las motos que no son rojas, no son Sport y ya vemos manubrios mucho más altos. 250 Sport Special, divina me parece la combinación de colores. Y para las personas que de pronto que creían que el nombre Scrambler era algo muy nuevo, Motobi 125 Scrambler. 125 Scrambler 4 tiempos de 1969. Ya después, como más o menos como por estos años, en los últimos 67, 69, más o menos como por estos lados, Motobi y Benelli volvían a ser la misma empresa. Volvían a Pero funcionar. entonces seguían produciendo con diferentes marcas y vendían en diferentes tiendas, pero era todo hecho bajo bajo el mismo techo. Pero hay muchas cosas interesantes dentro de este museo, muchas tecnologías diferentes y nuevas que de pronto no estábamos acostumbrados a ver, como por ejemplo los árboles de levas no propulsados por cadena, sino a través de piñonería, un motor supercargado que ya lo vamos a ir a ver, Benelli en la industria militar. Aquí tenemos, esto era un motor que se vendía para montar en la bicicleta. No es que fuera una bicicleta con motor, sino que se vendía un kit para uno motorizar su propia bicicleta. Entonces, aquí estamos hablando de 1869, triciclo Phoebus, por aquí la FN. Estas todas eran marcas italianas. Esta fue la primera moto, este triciclo Phoebus fue la primera moto producida en Pesaro. Aquí estas 4 motos fueron las primeras motocicletas producidas en Pesaro. Desde 1896 estamos hablando. 1904, 1925, 1925. Memo, venga, yo lo llevo a otra parte del museo aquí, bien interesante, en donde vemos una época un poquitico más moderna de Benelli, en donde ya estamos hablando de los 60, 70, 80, en donde, vengan primero por acá que la historia no vamos tan rápido. Cuando hablábamos de que Benelli quiso ponerse a hacer carros, este era el carro, este era uno de los carros, hizo dos. Entonces este era como un pick-up y también hizo un sedán. Un sedán. No fue muy exitoso. No fueron muy exitosos, creo que no duraron nada pues. Una Benelli de 4 ruedas, un arma incompleta. Ah no, incomputa, es incomprendida. Memo, ¿cómo está tu italiano ahí? Ahí está grave. Es que estoy muy oxidado. ¿Tu italiano está muy oxidado? Sí, no venía hace Bueno, rato. entonces, venga, les voy a mostrar uno de los modelos más exitosos en la historia de Benelli. Estamos hablando del nombre Leoncino o Leonchino. Antes de llamarse Leoncino o Leonchino, se llamaba Leticia. Y después, en 1951, pasó a llamarse Leonchino. Estamos hablando del mismo motor, mismo chasis, con algunos cambios, un poquitico, por ejemplo, vemos la poca suspensión que trae en la parte trasera, entonces la suspensión va en el asiento,
125 centímetros cúbicos, 2 tiempos. La primera leoncino está aquí, la primera leonchino está aquí en esta parte. Ya después vamos a ver un poquitico como la evolución y los cambios que tuvo la leonchino, por ejemplo, la leonchino motofurgonchino, que tenía esta posibilidad que es de lo que ahora conocemos como motocarguero, más o menos. Aquí hay montados otras leonchino, leonchino sport, leonchino carenato, que tiene un carenaje, ahorita la vamos a ver allí. Todas con el mismo motor 125 2 tiempos. Y ya venían con los cambios al pie. Ya venían con los cambios siquiera, gracias a Dios. Pero al otro lado, no, ya venían con el cambio al lado que era. Pero entonces la leoncino que nosotros vemos ahora en Colombia es el renacimiento de esta moto. De este modelo. De este modelo de moto, es el renacimiento de este modelo de moto. Entonces la león, mierda, qué susto tan. Virgen del Carmen. Quieta, quieto. Entonces, aquí vemos la evolución, siempre con el león en el guardabarros. Por eso en diciembre lo cambian por una oveja. Siempre con el león en el guardabarro. Nuevamente las Sport, allá está la Normale, aquí está la Sport. Vemos la diferencia en la altura del manurio de la Normale a la Sport. Esta viene ya como con un pequeño carenaje. Entonces, esas leoncino que nosotros vemos ahora en Colombia es la evolución como de este modelo que viene aquí, ya vamos por 1955, 56, ya aquí cambiamos un poquitico de la leoncino 125 2 tiempos a la primera leoncino 4 tiempos, pero no se llama leoncino, que se llama leonesa, con un motor de 250 centímetros cúbicos 4 tiempos, producido en 1954, muy linda. Y la leoncino carenato que vimos ahorita montada ya es esta, miren el carenado que tiene como la burbuja aquí, y tiene también el carenado aquí en el cubriendo el motor. Me parece espectacular, pues. Deep inside, yeah, that really makes me wanna speak my mind, yeah, yeah. I'm gonna show you that I love you 100 times a day, yeah. Y allá vemos una leoncino ya con motor 150 centímetros cúbicos, también con un estilo muy sport, con el carenaje muy bajito, y esto es una modificación, este es la Leoncino Cross. La gente le gustaba mucho el chasis y la moto y el motor de la Leoncino, entonces la convirtieron en una moto de cross. Ya vemos rines un poquitico más grandes, llantas de taches, suspensión un poquitico más larga. Entonces, ahí está. Esto es gracias a este señor de apellido Fontana, que parece que tiene la colección más grande de Benelli en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Benelli se especializó en hacer motos chiquiticas para llegarle a muchísima más gente que necesitaba un medio de transporte. Y es por eso que vemos toda esta cantidad de moticos chiquiticas, el ciclocarro, la Sport, la Export 3B, esas 3 velocidades. Esta era completamente automática, esta era la scooter de la época. Esta incluso una moto, esto se llama como un motovicicleta, se llamaba Bobo. Entonces es la que vos empezás pedaleando, se prende el motor y ya te seguís andando. Entonces aquí hay un poquitico como de historia de Benelli, incluso haciendo una moto de enduro que se llamaba la Mojave 360. Que tiene su historia, nos estaban contando la historia que Steve McQueen vino al lanzamiento de esta moto aquí en Pesaro. Trabajaba para el distribuidor en Estados Unidos. Montgomery Motors se llamaba. Y lo trajeron acá. Al lanzamiento. Eso fue la locura. Todas las peladas de Pesaro vinieron acá. Parce, vinieron a verlo y se enloquecieron al lanzamiento de la Mojave 360. También con su ajustador de cunas de dirección aquí manuales. Entonces podemos ver toda esa línea de motos pequeñitas, de las cuales yo creo que Honda se inspiró al hacer como estas motos así chiquiticas. Ve, ven y mira esta mismo, qué bacanería, Paz. Mira esta Dynamo Sidehack con Sidecar, ve. Esta está bien bacana para que me echen un paseo. Para ir a mercar. Pero vos y yo no cabemos ahí. Pero sí tenemos un amigo que sí no alcanza ni al piso. No alcanzaría ni al piso en esto. Sí. Un saludo para nuestro amigo, un saludo para nuestro amigo. Vamos a mencionar aquí abogado, pero... Después, Benelli contrataría un Vino diseño. una época nefasta para Una Benelli. época nefasta para Que Benelli, fue dicha incluso por los historiadores de Benelli. La época de las copias. Cuando trajeron a un diseñador que se llamaba Di Tomaso. Di Tomaso dijo... Era un argentino. Un argentino. Dijo, no se pongan a crear, no se pongan a inventar, todo esto ya está inventado y todo esto que vemos de aquí para allá y de aquí para allá es una vil copia de las japonesas. de las japonesas. De la Honda de 6 cilindros,
de la Honda de 6 cilindros, de la Honda de 4 cilindros, de la Honda de 4 cilindros, de las Yamahas 2 tiempos de 2 cilindros, una copia literal de esos motores. Aquí hay un motor que es de 4 cilindros, copiado literalmente de Honda, todo es una vil copia. Es la época, la época nefasta. negra de La época negra Benelli. de Benelli. Gracias Muy triste. a Di Tomaso. Di Tomaso. Gracias a Di Tomaso. Pero uno buscando por ahí, como escarbando por ahí, por los rincones del Museo de Benelli, se encuentra cosas muy bonitas, como la Jarno 125 2 tiempos, una moto deportiva de arranque eléctrico para hacer 2 tiempos, de válvulas de escape variables, como lo que conocemos en Kawasaki como un Kips, pues. Pero es que se parece mucho a una Kawasaki que había... No, No, a una no. Kawasaki que había caseta. No. No. ¿Qué? No, se parece mucho a una Mito. A una, no, más viejita, a una Frexia. Se parecía mucho a una Caíba A Frexia. mí se me parece a una Kawasaki... Con un permiso muy especial que nos consiguieron la gente, que nos consiguió la gente de Benelli. Mateo por fin, después de haber luchado y luchado, Sí. nos sacó Un permiso. como ¿qué? El Free Pass. El All Access, el All Sí, Access, el All Access. el All Access, el Fast Track. Ojalá mañana lo podamos usar también. Ojalá mañana lo podamos usar también, En la planta mañana en de- el centro de en el diseño. centro Ojalá lo de podamos diseño y hacer también. desarrollo. Vamos a ver qué tan bien conectado está. Pero nos dieron acceso al segundo piso del Museo de Benelli, que no está abierto para todo el mundo, en donde Ahí hay una historia. trajeron- Entonces aquí está, digamos, como la historia general de, De Benelli. Y había un museo que era particular, que era de Morbidelli. Morbidelli. El señor se murió, todas las motos se las llevaron como a subasta y el gobierno italiano logró coger 70 70 y algo de motos, sí. 70 y algo de motos, entre las cuales hay bastantes Benelli que no vimos, que no vimos alcanzamos acá. a ver. Benelli es en muy esta- rara, es muy diferente, y motos de muchísimas marcas, de una cantidad de marcas que nosotros ni teníamos idea que existían. Entonces, Adelante. sigamos. A por ellas. Estas eran las escaleras originales de este edificio en donde funcionó Benelli. Todavía conservan la misma madera. En este segundo piso hay una parte de la historia del motociclismo que nosotros totalmente desconocíamos. Una cantidad de marcas que uno cree que conoce muchísimas de las marcas del motociclismo. Pues claro que es que no estábamos vivos en esa época, pero vamos a darle un repaso a algunas de las marcas más importantes y vamos a ver algunas de las Benellis que no vimos abajo, como la Benelli 250 Compresore. Memo, motos desde 1904 tenemos aquí de marcas muy raras y otras reconocidas como Motorreve. Motorreve, Triumph, si lo ves todo ahogadito de subir las escalas. Motorreve, Triumph sí la conocemos. Mira, por ejemplo, esto es que ABC. Aquí, por ejemplo, Aquí hay. vemos los primeros sistemas LED de iluminación. Eso literalmente es una vela metida dentro de una farola. las luces prendidas. Pero por aquí hay Moto Guzzi 500, por aquí hay una Matchless 1000 con motor en B, otra Stucci. Pues aquí hay una historia del motociclismo que nosotros de verdad no teníamos ni idea de que existía. Hay motos de Inglaterra, hay motos de Alemania, hay motos italianas. Aquí, por ejemplo, hay unas Benelli. Por allí. Es que toda esta área es de Benelli. He aquí una de las pocas Benellis que venían con motor de doble árbol de levas. Esto lo llaman ellos biárbol. Entonces, en este caso tenemos un árbol de leva aquí y un árbol de leva acá. Nuevamente, todo manejado a través de piñonería. Por aquí suben los piñones y aquí está. Todo esto que ustedes ven acá, todas estas mangueras, son mangueras de lubricación. Y pillen este detalle. Entonces, la moto era de cárter seco. Por eso vemos que el cárter es muy chiquito en la parte de abajo. Entonces, cuando hablamos de cárter seco, quiere decir que tiene el cárter del aceite separado. En este caso, tiene un tanque de aceite aquí y tiene radiador de aceite. Estamos hablando, ¿de qué año Memo dice ahí? 1934. 1934 ya la moto tenía radiador. Pueden ver, esto es una moto deportiva. Esta se llama la
Este es Sport, sí. Vialvero, 175 Vialvero. Entonces, miren y verá que tiene la rueda lenticular, quiere decir que tiene la rueda tapada, viene con number plates, viene con el tanque de aceite, aquí viene con radiador, doble árbol de levas acá, y todo esto son mangueras de lubricación. Aquí tiene la bomba de lubricación, luego se encarga de lubricar todas las partes importantes. Esto lubrica el cigüeñal, por acá lubrica los árboles de levas, aquí está la bomba de lubricación y aquí tiene una perilla, cual vos determinás la lubricación de la moto, más o menos, aquí está. Increíble, caja de cambios en la mano, vos tenés que abrir el tanque de lubricación, muy importante, había que abrirlo cada vez que prendieras la motocicleta. Entonces, tecnologías diferentes, motos muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados de pronto a ver, 500 centímetros cúbicos, 250, 750 centímetros cúbicos. Esta es la que vimos abajo, la Militare Biposto, que es la que tiene atrás como poste agarrarse. Yo me imagino que este poste puede separar y disparar como un loco. Puede ir agarrado. Pues, ¿no? Memo, ¿no? No, de pronto el que maneja así como vos, entonces uno no tiene de dónde agarrarse. También puede ser. Puede ser también. O era para hacer videos también, sí, totalmente. Era la moto de producción. Era la moto de producción, sí señor. Aquí hay un poco más de historia de Benelli con las motos Sport, las motos de turismo. Y acá hay lo que ellos llaman o ellos conocen como la joya de la corona, y es la 250 Compresore, la primera moto supercargada de Benelli. No sé si era la primera moto supercargada de la historia, pero estamos hablando de 1941, 250 centímetros cúbicos con un poco más de 50 caballos y superaba la velocidad de 220 kilómetros por hora en 1941. Eso debe ser aterrador. Con un casco de cuero. Con un casco de cuero. Ahora imagínese usted con un casco de cuero. Y unas gafitas. Es que imagínese, usted ahora se llega a los 220 kilómetros por hora, eso es rápido. Sí. Incluso ahora eso es muy rápido. Para ahora usted en 1941... Con esas llantas, con esos frenos. Con esa protección. Venga, detalles una cosa por acá, Edgar, de los frenos, la importancia. En este caso eran frenos de tambor refrigerados. O sea, aquí tenemos la entrada de aire al tambor, para refrigerar el tambor. Pues les voy a explicar un poquitico de cómo funciona el motor supercargado, que ya medio lo entendí. Lo que es que por el otro lado se ve un poquitico más fácil. Venga para acá, Edgar, que usted no está viendo. Que podemos ver en el museo. Así que hoy nos vinimos para el centro de diseño de Benelli. Para ver vamos a ver el presente y el futuro de la marca. Exactamente.